vieron en la intro, tenemos un proyecto de una Nissan NP300 estándar. Esta Nissan vamos a hacer una linda transformación, vamos a equiparla bien para off-road, vamos a cambiar el bumper trasero, vamos a agregar un poco de LEDs, vamos a instalarle un molinete de 8000 libras en la parte frontal y les voy a mostrar también de este lado, vengan, síganme, le vamos a poner un bumper delantero totalmente de hierro que viene para año y modelo obviamente de la camioneta específico. Ven acá, ya estamos en la parte del montaje de los laterales. Acá va a ir nuestro molinete, va a llevar un protector de aluminio, un chapón de aluminio para proteger esta parte del radiador y todo lo que conlleve a la parte baja. De este lado tenemos la caja de filtro de aire, vamos a colocar un snorkel para tener una toma elevada y obviamente vamos a instalar un kit de suspensión para cambiar completo todo lo que es la performance de la camioneta sobre camino feo. O sea, vamos a cambiar amortiguadores, espirales, los swiper extension, vamos a darle más altura y mucho mayor performance para el trabajo que realiza esta camioneta, ya sea en campo, que es el 80%, y también en ciudad. O sea, va a tener una camioneta preparada para ambas situaciones. Así que, gente, quédense conectados, vean todo el video y al final les explico qué es lo que hicimos. ¡Chao! Bueno, después de unos cuantos días de trabajo tenemos terminada ya nuestra Nissan NP300. Les voy a explicar un poquito qué es lo que hicimos, les había comentado durante el proceso y ahora que tenemos terminado les voy mostrando y les voy explicando un poco qué es lo que hicimos para cumplir con todos los requisitos para esta camioneta sea una camioneta off-road o que realmente se pueda usar para el trabajo que esté necesitando el cliente. Vamos a empezar con la parte frontal. Le pusimos un bumper delantero, esto es de la marca Rhino. Este bumper es un bumper modular, viene en 3 partes, se va ensamblando, es de anclaje de 5 o 6 milímetros de espesor. Tenemos las chapas de 3 milímetros de espesor, bastante resistente. El mismo ya viene con los faritos auxiliares, esto viene ya en LED, si alcanzan a ver ahí ya de color blanco. Entonces se sustituye el original. De fábrica tiene un foco halógeno, entonces como se saca ese y se retira, colocamos en el bumper ya con la iluminación LED que mejora bastante. Aparte de eso, le pusimos un molinete de la marca Warn. Si ven acá con un control inalámbrico con el cual podemos operar sin necesidad del cable el molinete. Les voy a mostrar que tenemos un portachapa rebatible. Entonces cada vez que usamos el winch o el molinete directamente, ahí pueden ver cómo entra el cabo y ahí ver cómo sale, ¿ven? Entonces podemos sacar el cabo, vamos a ir sacando de a poco. Y ahora les voy a meter un poquito del cabo. Fíjense, ningún cable, nada, totalmente inalámbrico, lo cual también te ofrece más seguridad porque podés operar el molinete desde adentro de la camioneta, lo cual implica seguridad para el operario porque en caso de que el cabo se llegue a soltar puede volver como un chicote y es muy peligroso, ¿verdad? Entonces, estando dentro del vehículo operando con el control inalámbrico, puedes estar seguro y tranquilo de que no te va a ocurrir nada, ¿verdad? Porque sí existen, como le digo, casos donde se suelta el cabo o la cuerda sintética y eso vuelve con una potencia muy fuerte que puede llegar a golpearle al que esté operando o a los que están en los laterales o en el costado de la camioneta. Así que eso nos brinda el control inalámbrico, que es muy importante. Y ahí tenemos ya listo lo que es el bumper con el winch, con el molinete. Esto lleva un chapón también acá, como pueden ver abajo, de 6 milímetros de espesor. Esto protege todo el motor, el radiador, el cárter, que es la parte que primordialmente se golpea, ¿verdad? Normalmente al caer la camioneta en las huellas, lo primero que se golpea acá es la panza del centro y ahí empiezan a volar todas las cosas de la camioneta. Entonces tenemos este protector que está de aluminio de 6 milímetros. Lo bueno del aluminio es que no se oxida, no le agarra corrosión. Entonces puede usar, pelar, rayar, golpear, que no se va a oxidar nunca o no va a perder la estructura al oxidarse, vamos a decir. Va a mantener siempre la misma resistencia. Bueno, vengan por otro lado, les muestro. Le pusimos un kit de suspensión Dobinson, un kit de suspensión de 2 pulgadas, en el cual hemos cambiado lo que es amortiguador y espirales. A diferencia de los Twin Tube que solemos usar, a esta le pusimos un kit de suspensión de la línea IMS de Dobinson,
que es una línea más reforzada, inclusive con regulación de altura. Como esta camioneta se le va a exigir mucho, entonces le metimos unas suspensiones que son más reforzadas que la línea Twin Tube, que es la entry level de la marca Dobinson. Al cambiarle, cambiamos obviamente los 4, adelante, atrás, y los 4 espirales. Con eso conseguimos un poquito más de altura en la camioneta y tenemos más clearance, acá o más despegue del piso para poder transitar por lugares con barro, huellones, etc. La parte de atrás, señores, colocamos un bumper también. Este es un bumper de procedencia tailandesa. Es un poco más robusto que lo que solemos colocar siempre, tiene mayor lugar de apoyo. Inclusive tenemos la opción de poder acceder al bumper de este costado de la camioneta. Hay una tendencia ahora a sacar los bumpers con esta pisadera de costado para poder acceder a la camioneta desde la esquina sin tener que pisar acá arriba, que muchas veces, como este es el caso, tenemos un kit de suspensión que la camioneta queda muy alta y cuesta levantar el pie hasta esta altura. Entonces tenemos estas dos pisaderas laterales de apoyo, como también la central. Esto ya cuenta con luz de chapa, viene con opcional para sensores de estacionamiento y tiene 2 LEDs que van embutidos en el bumper. O sea, el bumper ya viene preparado para 2 LEDs ahí que te sirven como luces de apoyo. En caso de que quieras trabajar atrás por un tráiler o estés por el campo o quieras alumbrar tu camping, lo que sea, tenemos 2 luces que nos van a servir de apoyo. Y lo último, tenemos el snorkel. Viene con la cabeza en el frente para que la toma de aire sea directa, una toma mucho más limpia, más fría que la que estando acá abajo, donde normalmente la camioneta tira más polvo, más barro y se ensucia más rápido el filtro de aire. Teniendo la toma allá, podemos estar más seguros de eso, y también para atravesar aguadas o qué sé yo, cauces de agua, entonces atravesar tranquilo, estando seguro con la toma de aire arriba del motor. Así que chicos, ese fue nuestro proyecto de la Nissan NP300. Espero que hayan disfrutado, que les guste. Cualquier consulta, comentario, lo que sea, háganlo ahí debajo del video o llamen que les dejamos todos los datos abajo. Chao gente, nos vemos en el próximo proyecto. Chao, chao.